Solía pensar que la ausencia era pasiva, que llegaba poco a poco con suavidad como la marea que se retira, pero a veces la ausencia es deliberada, intencional, como una puerta que se cierra despacio y se traba desde el otro lado. La foto no apareció de inmediato. Estaba enterrada entre publicaciones etiquetadas sonrisas filtradas y un pie de foto que decía «Donde todo comienza la familia». A Grace siempre se le dio bien hacerlo sonar noble. Le di clic sin pensarlo. Un reflejo como tocar el filo de algo que ya sabes que te va a cortar. Ahí estaban todos. Mi padre con su saco oscuro, una mano apoyada en el respaldo de la silla de mi madre. Marjorie llevaba las perlas que no veía desde aquella cena en la embajada en el 2009. Grace, al centro con el brazo entrelazado con el de alguien más seguro, algún donador de la Fundación Whitman. La iluminación era suave, intencional. Todo estaba impecable, y en la cabecera de la mesa había una silla vacía. Siempre había sido mía. Deslicé el dedo por los nombres etiquetados. Grace los había puesto con cuidado como si fuera la lista de invitados confirmados. Cada primo, cada pareja, cada invitado estratégico. Mi nombre no estaba, tampoco mi cara. En el centro de la mesa había una foto enmarcada, una de los 4 en Maine hace años. La imagen estaba recortada. Lo supe porque recordaba la original Grace, a mi izquierda Marjorie, a mi derecha, y mi mano apenas visible en el hombro de Grace. En esta versión el marco terminaba en su muñeca. Mi mano ya no estaba. El silencio dentro de mi departamento se volvió espeso. El calentador hizo un clic. Un avión pasó sobre el edificio, pero nada lograba apagar la presión que crecía entre mis pulmones. Abrí el correo electrónico. Estaba marcado desde hacía 3 semanas, asunto transferencia de título. Clayridge. Lo había ignorado. Muchos documentos se ven iguales cuando empiezan con «por solicitud». Era una nota breve, legal, fría. Como parte de la reestructuración familiar de los Whitman, la propiedad de Clayridge ha sido transferida formalmente a la señora Grace Whitman con efecto retroactivo al 14 de abril. No se requiere acción adicional. Clayridge. Recordaba cada rincón. La cicatriz en la pintura del pasillo donde dejé caer mi mochila después de volver del despliegue en Sudán. El golpe en la puerta del lavadero durante la tormenta invernal. La marca en el estante de la cocina por la taza donde guardaba mis medallas. Compré ese departamento a los 28. Puse a Marjorie en la escritura porque era más fácil mientras yo estaba fuera del país. Grace jamás vivió ahí. Ni una sola vez. No había explicación. Ni copia oculta. Solo una línea al final del bufete familiar. Firmado sin comentarios. Abrí el archivo adjunto. El documento llevaba mi nombre, pero no mi firma. No tomé el teléfono. No había a quien llamar. No buscaba aclaraciones. Solo quería pruebas de lo que ya sabía. En vez de eso caminé al closet y saqué el abrigo táctico que no usaba desde Níger. El cierre se atoró a la mitad. Las costuras cerca del puño estaban flojas, dejando ver un hilo de camuflaje deslavado. Lo dejé así. Afuera en el balcón el viento soplaba con filo. Me quedé ahí el tiempo suficiente para sentir el peso del abrigo volver a mí. En la barandilla todavía colgaba una etiqueta vieja Hayes R. 308 comando táctico. Nunca usaron mi nombre cuando de verdad importaba. Una vez en una gala benéfica, alguien le preguntó a Grace a qué me dedicaba. Contestó sin pensarlo, sigue en el ejército, algo de logística. No recuerdo en qué base. En ese momento yo estaba en Alepo ayudando a evacuar hospitales de campaña bajo fuego de mortero. Logística al parecer. El archivo de Clayridge seguía abierto en mi pantalla. La letra de mi madre apareció en mi mente cursiva, en sobres manila, notas detrás de las tarjetas navideñas, afilada, ordenada, implacable. Lleva las pinzas de ensalada, no las de acero. O no olvides usar tacones. Ya eres más alta que tus primas. Frank nunca escribía. Delegaba. Asegúrate de que Rowan sepa el código de vestimenta, le dijo una vez a Grace antes de una gala. Él sabía que yo no necesitaba recordatorios. Simplemente no quería decírmelo en persona. Alguna vez pensé que quedarme callada era sobrevivir, que si no levantaba la voz me harían un lugar.
que la lealtad me ganaría pertenencia. Seguí todas las reglas que nunca dijeron en voz alta. Ahora su silencio hacía más ruido que cualquier cosa para la que me hubiera podido preparar. No hubo advertencia, ni mensaje, ni explicación, solo ausencia, intencional, preciso. En el alféizar una taza de mi primer despliegue seguía ahí con una muesca cerca del asa. No la había tocado en meses, la giré una vez. La base estaba cuarteada una grieta delgada limpia, un rompimiento tan fino que solo se notaba si sabías dónde buscar. Adentro del cuarto seguía en silencio. Sobre la mesa el expediente legal seguía abierto. La imagen en la publicación de Grace seguía clavada en mi cabeza, mi ausencia convertida en simetría, como si la foto siempre hubiera tenido que terminar justo donde yo empezaba. No cerré la página, no llamé a nadie, no grité. Colgué el abrigo en su gancho dejando el cierre a medio subir. Apagué las luces una por una. Luego me senté. Hay cosas que no necesitan respuesta, solo necesitan ser vistas. Aprendí desde temprano a quedarme callada sin desaparecer, a moverme por una habitación sin alterar el aire, a doblar las esquinas de mí misma como un mapa que nadie más iba a leer. La taza en mi mano tenía una muesca. Cerámica blanca, el escudo marino desteñido hasta un azul fantasmal. Seguía envolviendo mis dedos en la grieta como si el tacto pudiera repararla. El asa era demasiado pequeña para mi mano, pero nunca la cambié. Sobrevivió a más mudanzas que la mayoría de la gente en mi vida. Hubo un tiempo en que mandaba cartas cada domingo. Hojas dobladas con cuidado fechadas arriba a la derecha, firmadas con atención. Siempre usaba estampillas con la bandera de EEUU, elegidas con intención. Creía que la rutina podía tender puentes, que la constancia podía confundirse con presencia. Nadie respondió, ni una vez. Me decía que quizás se habían perdido, o que tal vez Grace las leyó en voz alta y se le olvidó mencionarlo, o que Marjorie las guardó en un cajón amarradas con listón como prueba de maternidad, de esas que la gente admira pero nunca comprueba. Recuerdo la fiesta después de la explosión. Aún caminaba con rigidez arrastrando un poco el lado izquierdo. La cicatriz bajo mi clavícula seguía tan reciente que solo podía usar lino. Estuve 20 minutos frente al espejo intentando recogerme el cabello para cubrir la parte que se estaba aclarando en mi sien. Luego me puse el vestido que Grace dijo que suavizaba lo rudo del uniforme. Me picaba la cintura como si me reprochara. Marjorie alzó una ceja cuando entré. Al menos no traes botas esta vez. No mencionó la cojera. No preguntó si me habían sacado los vidrios. Solo sirvió vino blanco y me dio una copa ya llena. Sonreí. La tomé con las 2 manos para que no notara el temblor. Frank asintió desde el otro extremo de la mesa. Has estado callada incluso para ti. Respondí algo neutral. Siempre lo hacía. A él le gustaba así. La ceremonia del reconocimiento fue después el año 30. Casi no los invito. Pero alguien del alto mando dijo que las familias deberían ver el peso que cargan sus hijos. Le escribí a Grace en su lugar. Me devolvió la llamada tarde. Su voz sonaba tensa. El calendario de papá está lleno. Van a estar en Ginebra esa semana. No pregunté para qué. Agregó. Dijo que lo entenderías. Lo entendí. Cuando salió la foto de esa ceremonia la recorté yo misma. Nadie más salía en ella. Solo yo sosteniendo la placa con los ojos ya desviándose del flash. Hubo otro momento más reciente cuando Grace publicó su libro, una memoria sobre política internacional y haber crecido en un hogar comprometido con el servicio público. Mandé orquídeas, discretas verde pálido. Me dio las gracias una semana después por medio de un mensaje reenviado por su asistente. La señora Whitman aprecia su gesto. Lo leí 2 veces. El nombre se sentía ajeno en su boca. También hice una donación. Fue pequeña, anónima. Para el fondo de becas que nombró en honor a nuestra abuela, la única que alguna vez me llamó su niña. Usé un seudónimo. No quería que fuera algo para aparentar. Grace mencionó el fondo en un panel una vez. Nuestra familia siempre ha creído en devolver lo que recibimos. Yo escuchaba desde la última fila. Nadie volteó a verme. Un día encontré a Marjorie acomodando el estante sobre la chimenea. Había quitado una cajita negra la que tenía mi insignia de campaña y mi mención honorífica. Estaba limpiando alrededor. Ah, dijo ella sin voltear.
Se ve mejor guardado. No combina con el nuevo marco. Era una fotografía de Grace con un diplomático. Tenían las manos entrelazadas sobre un documento sonriendo para la prensa. La luz brillaba en su collar una simple hilera de perlas. Yo se lo había enviado hace 2 cumpleaños. Nunca lo mencionó. No tomé de vuelta la caja. Solo asentí con la cabeza y la rodeé cuidando no rozar el vidrio nuevo. Había un ritmo en esos momentos, una cadencia. No era crueldad, solo omisión. Una eliminación constante, hecha con manos pulidas y respiraciones entrenadas. Una vez en una sala de juntas cerca de la base, alguien me preguntó por mi familia. «Tu hermana es la que trabaja en finanzas globales, ¿verdad?» Asentí. Siguió hablando. Impresionante. Debió ser una casa muy competitiva. Le dije que nos habían criado para servir de maneras distintas. Él se rió. Tú con el uniforme, ella con el micrófono. No fue una queja, solo un hecho. Recuerdo que alguna vez pensé que si seguía todas las reglas y mantenía la cabeza baja, la espalda recta y la reputación limpia, algún día me permitirían volver. No con celebración, pero sí con reconocimiento, del silencioso. El que vive en las miradas, en los lugares asignados, en las fotos enmarcadas sin retoques. Seguía apareciéndome, no para hacer una declaración, sino para pertenecer. Aunque fuera desde la orilla, la pertenencia al final no siempre se otorga. A veces se retiene como un aliento contenido esperando a que dejes de pedirlo. Gire la taza astillada lentamente dejando que la grieta atrapara la luz de la mañana. No se hizo más grande, no sanó, solo se quedó así. Eso también era una verdad. Nunca aprendí del todo a tirar cosas. Guardé sobres con sellos borrosos, notas escritas en los márgenes recibos que ya no probaban nada. No porque importaran, sino porque alguien una vez escribió sobre ellos como yo lo hice. El cajón del pasillo estaba duro. Tuve que empujar con el cuerpo, dejar que la madera se quejara y luego detenerme. Adentro estaban las cosas calladas, tarjetas que no había visto en años, algunas fotos descoloridas y un anuario con el nombre de Grace grabado en plata. Último año. Ella la escribió en cada rincón en blanco. A compañeros, a sí misma. Nada para mí. La tarjeta de Navidad estaba cerca de la cima. A Marjorie le gustaban los acabados mate. Siempre pedía las plegables con bordes decorados y una foto centrada al frente. Ese año eran ella, Frank, Grace y el perro que adoptaron después de que me fui a Afganistán. Suéteres a juego. Una chimenea de fondo. El pie de foto decía «Seguimos juntos siempre». Adentro no había nada. Sin nota. Solo los nombres impresos acomodados como una ecuación sin sobrante. Volteé la tarjeta, revisé la esquina inferior. Su firma solía hacer un bucle en la M. Ahora era más apretada, más rápida. Mi nombre no estaba ahí. La foto de mi ceremonia como oficial se soltó de una carpeta vieja. Las esquinas dobladas, el brillo desvanecido. Estaba sola con mi uniforme azul, gorra en mano, sonrisa ensayada. Les había enviado 3 invitaciones. Impresas, formales. Una nunca fue respondida, otra regresó sin abrir y la tercera vino de vuelta con una nota de Grace sujetada con un clip en la esquina. Dice que viajar en esta época del año le cuesta mucho. Ya sabes cómo le afecta el invierno. Esa fue toda la explicación, doblada como un permiso escolar. Todavía recuerdo estar parada afuera del auditorio viendo a otras familias apoyarse en los hombros unos de otros. Un señor junto a mí tomó 3 fotos con su hija antes de subir los escalones. Frank una vez me dijo, «No todas las victorias necesitan público». Asentí en ese momento. Creí que quería decir algo noble. Tal vez solo quiso decir que las mías no lo necesitaban. Cuando Grace recibió la oferta del Banco Mundial, Marjorie organizó una cena 2 días después. Todos estaban ahí. Yo mandé lirios blancos con una tarjeta escrita a mano entre los tallos. No la firmé. Pensé que sabría que era de mí. La siguiente vez que visité su casa, las flores estaban en otro florero en el porche trasero. La tarjeta ya no estaba. Nadie las mencionó. Una vez pregunté con tono casual si habían llegado los lirios. Grace ajustaba su pañuelo sin levantar la vista. Pensé que venían de la oficina de papá, y ahí terminó todo. La ceremonia de premiación a los 31 no se suponía que fuera pública.
pero insistieron en que dijera unas palabras. Lo mantuve sencillo, un agradecimiento, una línea sobre el deber. Al final me giré hacia las filas reservadas para la familia. Frank estaba en plena conversación con un asesor comercial. Reía, no fuerte, solo lo justo para que supiera que era genuina. No levantó la vista. Después les envié por correo una copia del reconocimiento doblada entre hojas de papel pergamino. Me lo regresaron sin abrir con cinta en las orillas, sin nota. La medalla se quedó en mi bolso por semanas. Cuando por fin la coloqué en la repisa junto a la chimenea no la enmarqué. Solo la dejé ahí con cuidado sobre la madera al lado de un frasco de cerillos y un viejo libro de mapas de campaña. La siguiente vez que Marjorie visitó, la movió, discretamente. La giró hacia la pared como si estorbara la simetría. No dijo nada. Halagó las cortinas. Hubo otras cosas pequeñas y punzantes. Un mensaje de voz de Frank en mi cumpleaños: mantén tus expectativas realistas. Ya no tienes 25. El lanzamiento del libro de Grace, una invitación con la línea de confirmación tachada en tinta azul. Esa no era su letra. Una plática durante el brunch, cuando alguien preguntó a qué me dedicaba. Marjorie respondió: Rowan sigue en defensa. Más que nada trabajo de fondo. Así le llamó a una misión en Mosul. Trabajo de fondo. Después alisó su servilleta 2 veces marcando el pliegue. Antes solía pensar que el olvido era un accidente, que sí querían incluirme, que la omisión era cuestión de logística, no de decisión. Pero no eran las invitaciones perdidas ni los asientos vacíos. Era la forma en que hablaban a mi alrededor. Cómo reescribían la historia para que encajara en cenas elegantes y reuniones de junta. Cómo se veían sorprendidos cuando aparecía como si interrumpiera una foto que ya habían tomado. Es fácil desaparecer cuando nadie nota el espacio que dejaste. Volteé la foto hacia abajo. El cajón no cerró por completo. Una parte de mí siempre esperó ser recordada. En silencio, sin aplausos, solo lo suficiente para volver a encajar en el marco. Pero ahora lo entendía. No me habían olvidado. Me habían editado. No sabía que existía un límite, hasta que ellos lo cruzaron. El mensaje llegó marcado. No era de mi unidad ni de un superior, sino de alguien que compartió raciones y refugio conmigo cuando la arena nos llenaba los pulmones y los nombres no importaban. El asunto del correo de Mark estaba en blanco. Solo un archivo adjunto y 2 palabras escritas en minúscula: vas a querer verlo. Lo abrí sin dudar, no por confianza, por reflejo. Un registro $750,000, señalado por una auditoría interna. Origen Fondo de Defensa, presupuesto de operaciones conjuntas. Destino Meridian Collective, una firma civil de consultoría que jamás había escuchado. Registrada bajo Whitman Strategic Holdings. Mi nombre aparecía en la casilla de autorización. Sin errores, no era parecido. Era mi nombre completo, impreso, firmado y sellado. La firma era demasiado perfecta, no era mía. Hace años que dejé de hacer curvas en la H después de que alguien falsificó mi formato de licencia, pero esta firma las tenía, amplias, decorativas, como si alguien la hubiera practicado con esmero creyendo que el estilo podía disfrazar el robo. Debajo decía: no parpadee. Mis dedos se curvaron bajo el borde del escritorio hasta que la madera dejó marca en mi piel. El formulario databa de la primavera en que fui desplegada en Djibouti. 9 meses de entrenamiento conjunto, reparaciones de campo y redireccionamiento de municiones. No firmé nada en todo ese trimestre. Cada documento fue aprobado verbalmente, grabado 2 veces, confirmado por la unidad. Esto no fue un descuido. La carpeta estaba ordenada. Encabezados correctos, formato estándar, lenguaje jurídico. Las páginas estaban ligadas a códigos de proyecto, cada una marcada con aprobado por oficial primario. Hayes R. R. Pasé años asegurándome de que ninguna decisión llevara solo mi nombre. Había seguridad en la responsabilidad compartida. Nunca quise ser ese tipo de oficial que se esconde detrás de la burocracia. Pero ahora habían usado mi nombre precisamente porque no estaba ahí. No sentí rabia, ni pánico, solo quietud. Como un cuarto que espera el eco de un vaso que cae pero nunca toca el suelo. Escribí 5 líneas, sin queja,
sin defensa, solo hechos horarios y el lugar de mi última firma confirmada. La firmé con lápiz, sin adornos. Cuando me levanté la silla no se movió. Mi mano dejó una huella leve en el escritorio. No la limpié. Esa misma tarde saqué la carpeta manila del gabinete marcado como personal. No la había abierto en más de un año. Dentro había formularios de baja, 2 condecoraciones y una copia del poder legal original cedido a Frank cuando tenía 24 años. Una medida temporal. Se suponía que expiraría. Nunca lo hizo. Hubo una cena hace años en la que pregunté si los papeles se habían revocado. Grace giraba el vino en su copa. Frank no despegó la vista del celular. Todavía te mueves demasiado. Así es más fácil. Más fácil. No más seguro. No más legal. Solo más conveniente. Encontré la carpeta con los estados trimestrales de la Fundación Whitman bajo un viejo manual de campo. Dentro había un recibo del colectivo Meridian. La misma empresa. El mismo logotipo. Sus honorarios de consultoría habían sido canalizados por la oficina familiar durante 3 años. Encerré la fecha en un círculo, luego me detuve. La tinta se corrió. El papel era más delgado de lo que parecía. No hace mucho le había enviado a Grace un artículo, un editorial anónimo de un militar sobre robo de identidad en contrataciones de defensa. Ella nunca respondió. Una semana después, Marjorie dejó un mensaje de voz. Deberías pensar en cómo estas historias nos hacen ver a los demás. Sé que crees que estás creando conciencia, pero hay cosas que es mejor manejar en privado. No devolví la llamada. Usaron mi nombre, mi silencio, mi distancia, mi rango, todo aquello que creí haber reservado para mí. No hubo confrontación, no gritos, no portazos, no redacté una declaración, no exigí explicaciones. Hice una cita. La tarjeta de Julia Mackenzie seguía en mi cartera. Cartulina delgada, tipografía negra sencilla, sin lema, solo su nombre y un número que nadie más tenía. No llamé. Escribí una carta, 5 frases, directa. La firmé con letras de molde. Antes de sellar el sobre, escribí una última línea en el reverso de la hoja. Ya no reconozco la autoridad de quien use mi ausencia para apropiarse de mi nombre. No la subrayé. Me quedé sentada en la misma silla durante 1 hora después. El ventilador del techo zumbaba como estática. Sobre la orilla de la mesa estaba la pluma que he usado desde la academia. La tapa estaba rota. No se la puse. Frank le dijo una vez a un reportero: criamos hijas fuertes. Una lidera en finanzas, la otra en defensa. Es una tradición familiar de responsabilidad. Recordé su sonrisa ensayada pero suave, como orgullo a pedido. Nunca me preguntó si yo quería ser dirigida. Esa línea en el expediente tutor legal no hablaba de un estatus jurídico. Era una declaración de poder, como si por haberme ido hubiera renunciado a mi derecho de cuidarme. Pero nunca estuve desprotegida, solo me fui. Y eso no es lo mismo. Existe un tipo de silencio que no espera ser llenado. No duele, no resuena. Solo se posa como el polvo sobre un marco que ya nadie mira. La casa en Clay Ridge seguía con la misma forma. El mismo techo inclinado, las mismas contraventanas negras, pero el aire a su alrededor se sentía más ligero. El buzón tenía otra placa allí, Whitman en letras doradas con serifas. Había macetas nuevas cerca del porche. Las cortinas por dentro eran distintas. La luz ya no entraba igual. No toqué la puerta. No saqué la llave. Probablemente ya habían cambiado la cerradura. Me quedé un rato al final del caminito, lo bastante cerca para oler la tierra húmeda, pero lo suficientemente lejos para no activar el sensor de movimiento. El viento movía la rama más alta del cornejo que yo había plantado. Alguien lo podó demasiado. El sobre en el bolsillo de mi abrigo ya se estaba ablandando por el doblez. Adentro tenía copias de recibos viejos de servicios, un cheque cancelado de la hipoteca y una foto de la escalera donde solía dejar mis botas. Nada de eso tenía ya valor legal. Pero ese no era el punto. Lo doblé en 4 otra vez y lo guardé detrás de un recibo de la biblioteca que nunca devolví. No lo dejé en la puerta. De vuelta en mi escritorio, abrí el archivo marcado como acceso familiar. Legal, médico. Fui revisando cada pestaña. Poder notarial. Contacto de emergencia. Beneficiarios. Uno por uno eliminé mi nombre.
Luego eliminé los suyos. El sistema pidió confirmación. La di sin decir nada. Esa noche Grace mandó un mensaje. Me dijeron que andabas por aquí. ¿Debí esperarte? Escribí una respuesta. Tienes pleno derecho a lo que te dieron. No regresaré a reclamar nada. Luego la borré. Luego la escribí otra vez. Y esta vez la envié. El teléfono sonó 3 veces en los siguientes 2 días. Número privado. No contesté. Un buzón de voz entró, pero al principio no lo escuché. Después lo transcribí en mi cabeza en silencio, asumimos que estabas ocupada. Es lo que pasa cuando la gente se aleja. Cambié mis claves bancarias. Redirigí la correspondencia militar a un apartado postal a 1 hora de distancia. Formaté el disco duro que antes tenía carpetas compartidas con fechas y siglas familiares. Nada de eso era mío ya. Quizás nunca lo fue. Una semana después, Marjorie reenviaba un correo de un consultor de medios. Queremos destacar a la mayor Hayes en nuestra edición de noviembre. Su historia refleja resiliencia y el legado de servicio público de los Whitman. El Aspalatala había escrito a mano debajo. Esto podría ayudar a reparar la imagen. Di que sí esta vez, sin saludo, sin pregunta, solo una orden disfrazada de sugerencia. No respondí. Unos días después llegó el sobre para la cena anual de la fundación. Escudo en relieve. Cartulina gruesa. Mi nombre impreso con cuidado, casi con devoción. La firma de Grace en bucles, justo debajo de un mensaje de bienvenida mecanografiado. Lo sostuve bajo el chorro del grifo, dejé que el agua corriera la tinta antes de tirarlo a la basura. El mensaje de voz de Frank llegó a medianoche. Estás tomando esto muy personal. Hicimos lo que era necesario en tu ausencia. Así funcionan las familias. Alguien tiene que mantenerse práctico. Su tono era medido, sin disculpas, sin calidez, solo exacto. El silencio entre sus frases revelaba más que cualquier palabra. Guardé la grabación, no como prueba, solo para no olvidar la forma de su voz cuando ya no tenía espacio para mí. Hubo otra solicitud esta vez de un equipo interno de relaciones públicas preguntando si aceptaría una placa de reconocimiento en el evento próximo de honores militares. Es tu historia, te la mereces. Sería un honor que nos permitieras compartirla. Insistieron 3 veces. No respondí ni una sola. El reconocimiento nunca fue el problema. La visibilidad nunca fue la meta. Lo que querían era presencia sin persona. Conservé el pin de latón de mi primera misión en una tela de lino guardado en el cajón de arriba junto hasta la cama. Nunca lo exhibí, nunca lo ofrecí, solo permaneció. Una vez durante una conferencia hace años, Frank me encontró a solas en el pasillo entre sesiones. Se ajustó el reloj y miró hacia las puertas de vidrio. Sabes, haces todo más complicado de lo que debería. No tienes que representar el aislamiento para sentirte importante. No respondí. Esa fue la última vez que dijo mi nombre. Me tomó años entender que no todo silencio es vacío. Algunos son una decisión, algunos son una forma final de autoría. No me retiré porque me pidieran que me fuera, sino porque entendí que ya me habían borrado. Lo demás fue solo trámite. No azoté ninguna puerta, no levanté ninguna queja. No escribí una carta que nadie iba a leer. Simplemente dejé de aparecer. En algún punto dejé de esperar ruido. Empecé a preferir lo que se mantenía quieto. La cabaña estaba al borde de un camino de grava rodeado de cedros. No la elegí por cómoda ni por bonita. La elegí porque nadie sabía que existía. El contrato era temporal. Los muebles ya estaban desgastados. El hombre que me entregó la llave no me dio la mano. Se lo agradecí. El lugar olía ligeramente a madera seca y a sábanas viejas. Una cama angosta estaba pegada en paletas a la pared cubierta por un edredón de cuadros cosidos sin mucho orden. El escritorio tenía una mancha de taza en la esquina. Un cajón atascado a la mitad guardaba solo 2 plumas y un paquete cerrado de clips. Sin cortinas, sin internet, solo quietud, sin nombre. Herví agua en una tetera abollada que conservaba de otra asignación y la vertí lentamente en un filtro de acero también abollado en el borde. El café sabía insípido. Igual me lo tomé. Había algo confiable en el amargor cuando todo lo demás se volvía neutro. Un cuaderno descansaba sobre el escritorio del tipo que solía usar para reportes diarios.
Escribí sin título, sin intención. Coordenadas, nombres de unidad, fechas, no historias completas, solo fragmentos de lugares donde estuve, personas a quienes respondí, órdenes que cumplí. No expliqué nada, no hacía falta. La segunda mañana encontré un sobre viejo dentro de un manual de campo. Lo usé para escribir un nombre, sin remitente, sin estampilla, solo una oración doblada en dos. Hay partes de ti que sí regresaron a casa. Lo dejé en la parte de atrás de un libro que no tocaba desde hacía años. No necesitaba irse para ser enviado. Los días pasaban sin ritmo. Me despertaba cuando cambiaba la luz. El gallo 2 terrenos más allá cantaba a destiempo. Un tractor gruñía al pasar entre los árboles después del mediodía. No pregunté qué cargaba. Dejé de contar los días. Nadie me pedía que lo hiciera. El desayuno solía ser pan tostado muchas veces quemado. No le raspaba lo negro. Aprendí a masticar despacio. Freía huevos cuando el jornalero de la granja, al final del camino, dejaba un cartón en el porche, siempre sin decir nada. Una vez debajo de la tapa venía una nota. El silencio es una elección que casi nadie toma. Bien por ti, no respondí, pero devolví el cartón vacío. Él volvió la semana siguiente. Barrer la entrada era parte de mi rutina cada tarde, no porque hiciera falta, sino porque el sonido de las cerdas contra la piedra era un ritmo que mi cuerpo recordaba. La mecedora del porche rechinaba solo si me recostaba demasiado. A veces lo hacía a propósito. Guardaba una camisa doblada de mi segundo despliegue en el último cajón, la tela ya pálida por el sol, el cuello deshilachado. Una noche me la puse sobre el pecho, no para usarla, solo para recordar lo que había llevado consigo. Grace mandó un correo, sin asunto. Solo reenvió un boletín sobre una beca nueva con el nombre de nuestro abuelo. Lo borré sin leerlo. No decía nada que yo no supiera ya. Marjorie me dijo una vez: «Tú siempre has sido de los que se quedan al fondo». Lo dijo con voz neutra, como si hablara del papel tapiz o de los platos en la alacena. Aquí a nadie le importaba que todo combinara. Cenaba en platos distintos al tenedor. Tomaba agua de un frasco. Nada se rompía. Escribí una segunda carta, más larga que la primera. Empezaba así: «Duermo más tranquilo ahora, incluso cuando no sueño». No la dirigí a nadie. La doblé bien y la metí en una cajita de mentas que cargaba desde hacía años. La enterré bajo una tabla suelta del piso, no para esconderla, solo para que tuviera peso. La radio chispeó una vez al moverle al dial. Estática. Una voz fugaz, luego nada. La dejé sintonizada al vacío. Llenaba el aire lo justo para recordarme que no había vigilancia. De noche encendía un cerillo, no para alumbrarme, sino por el ritual. El chispazo breve, el olor a azufre, la forma en que se consumía sin quejarse. Guardaba los cerillos usados en un frasco de vidrio junto a la ventana. No servían de nada, pero habían ardido y eso bastaba. Frank me dijo una vez: «Nunca supiste aceptar un cumplido. Pones incómoda a la gente». Recuerdo que asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque eso hacía que dejara de hablar. Aquí no había cumplidos, nada que esquivar, nada que absorber. La cicatriz bajo mi clavícula se sentía más presente sin espejos cerca. Una mañana la toqué sin pensarlo. Mis dedos se quedaron más tiempo de lo normal. No era por sanar, era por apropiármela. No anoté los días que pasé ahí, no marqué el calendario, no llevé la cuenta de mejoras. Simplemente me quedé. Y por primera vez en años no necesité que nadie lo notara. Hay invitaciones que ya vienen abiertas. Sabes lo que traen antes de que el sobre toque tu mano. El número en mi celular no estaba guardado, pero la pausa antes de que hablara la delató. Grace siempre se detenía medio segundo más de lo necesario, como si fuera a dictar una sentencia. Hay un documento viejo que necesita tu firma. Alguna autorización antigua. Sería más fácil si vinieras a D.C. No era una pregunta, ni una disculpa, solo una tarea disfrazada de conversación. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella misma lo llenó con su salida. Más tarde, ese mismo día, llegó un correo. De Marjorie. Asunto: Unidad Pública. Decía: «Habrá un evento familiar en el Círculo de Liderazgo Financiero. Grace va a dar un discurso». Pidieron representación completa. No había saludo, ni un «¿cómo estás?»,
Ni siquiera un reconocimiento de que llevábamos 15 meses sin hablar, luego una segunda línea. Confío en que te vistas apropiadamente para las fotos. Me quedé viendo el punto final. Pulcro, definitivo. Como si fuera una firma de cierre. El sobre llegó por mensajero más pesado de lo necesario con el escudo familiar en relieve. Adentro, Mayor Rowan Hayes. Servicios estratégicos de EGU. Retetro. Yo no me había retirado. Nadie me preguntó si pensaba hacerlo. No querían que hablara, ni siquiera que me pusiera de pie. Solo querían que estuviera ahí, visible, como una piedra angular en una estructura que ya se venía abajo. Un compañero de la unidad me reenvió un artículo recortado, el Fondo Whitman, bajo investigación por mal uso de transferencias internas. Mencionaban a Frank. Citaban a Grace. A mí no me nombraban, pero el artículo hablaba de omisiones inexplicables en los registros familiares. Se habían acordado de mí cuando me volví un hueco. Otra llamada entró. La voz se presentó como reportera haciendo trabajo de contexto. Hemos notado tu ausencia en varias apariciones importantes de los Whitman. ¿Podemos citarte como no disponible por motivos personales? No esperó respuesta. 2 días después llegó el correo de Grace. Te hemos asignado un asiento en primera fila. No es necesario que hables, solo presencia, como si la presencia fuera una moneda de cambio, como si no hubiera pagado ya mi silencio con creces. Una vez en una recaudación privada, Frank se giró hacia mí mientras se acomodaba el mancuernilla. Tu valor está en lo que no dices. Le das equilibrio al relato al mantenerte quieta. No respondí. No había una respuesta que no costara algo. Luego escribió el equipo de prensa. Creemos que tu presencia reafirmaría la cohesión. Sería una señal de resolución. Querían decir obediencia. Querían decir control. Serví café en una taza de esmalte desconchada y me senté con ella hasta que se enfrió. Recordé cómo Marjorie solía inclinarse en las galas susurrando entre dientes apretados: siempre pareces estar a la defensiva. Podrías relajarte un poco para una foto. La suavidad no era el problema. Lo que pasaba era que había dejado de moldearme para encajar en habitaciones donde ya habían decidido mi forma. La invitación seguía sobre la mesa. La volteé. En la parte de atrás, la firma de Grace, angulada, pulida, ensayada. Recordé cuando la ayudé a practicarla a los 13. Decía que le hacía sentir que su camino era inevitable. Ahora parecía un sello en un documento que yo nunca acepté firmar. Una alerta automática llegó desde la oficina de la fundación. Por favor, confirma tu asistencia antes del jueves. Será necesario un pase de seguridad para ingresar. Seguridad para un legado que ya no confiaban en que yo definiera. Guardé el sobre en un cajón que no cerré con llave, no porque importara, sino porque olvidarlo sería más limpio que tirarlo. Frank dejó un mensaje esa noche. Siempre te hemos apoyado, pero en algún momento eso debe ser recíproco. Sigue siendo parte de esto, vengas o no. Una amenaza disfrazada de invitación. Lo escuché una vez, y luego otra. La segunda vez escribí la palabra recíproco en el reverso de un recibo. La taché. Después rompí el papel por la mitad. No respondí. No quedaba nada por decir que ellos no pudieran tergiversar. Me senté en el porche con la cajita de cerillos usados girando uno a uno entre los dedos. Pequeños, quemados, ya sin utilidad. Pero una vez llevaron fuego. Imaginé entrar al evento. Las luces de las cámaras. Los aplausos educados. Alguien se inclinaría para susurrar: es ella, la que regresó. Pero no lo hice. Lo que regresó no fue más que la figura que necesitaban que yo ocupara. La historia que necesitaban que yo mantuviera estable. No me le estaban pidiendo que volviera a casa. Me estaban pidiendo que llenara un vacío, sin decir nada. Pensé en la voz de Grace calmada, medida, distante. Estoy segura de que podemos contar contigo para esto. No un gracias, no un bienvenida de nuevo. Solo contar contigo como quien cuenta con un repuesto como parte del inventario. El viento cambió en el porche. Una hoja seca cayó sobre mi regazo delgada frágil. La apreté suavemente entre el pulgar y el índice, sin ceremonia, sin ruido, solo presión.
y luego liberación. Hay cosas que dejan de quedarte mucho antes de que notes que has crecido más allá de ellas. Volví a escribir a mano, no para reflexionar ni para confesar, solo nombres. Nombres de soldados perdidos entre archivos. Nombres borrados por el papeleo. Algunos los conocí, otros los escuché una vez y no se me olvidaron. Los escribía en una libreta de cuero negro con el lomo cuarteado y las esquinas de las hojas dobladas. La tinta se acumulaba en las letras que más importaban. Mis mañanas empezaban temprano, pero no por una alarma, solo por la luz que se colaba y el peso silencioso de un día que aún no pedía nada. Caminaba hacia el cuarto trasero del anexo de la academia donde daba clases medio tiempo. Las ventanas no abrían del todo y el radiador silbaba en invierno, pero a nadie le importaba. 8 cadetes, casi todas mujeres, entusiastas sin buscar impresionar. Una traía las placas de su papá colgando bajo el uniforme. Creía que no lo había notado. Hacían preguntas profundas, reales, sobre la cadena de mando, sobre el espacio entre las reglas y el instinto. No respondía a todas. Algunas las dejaba resonar más tiempo del que estaban acostumbradas. Ese silencio era la respuesta. Hace unas semanas, una de ellas dejó un papelito doblado bajo mi libreta. Contigo esto se siente importante. No tenía firma. No la necesitaba. Por las tardes trabajaba en un pedazo de tierra detrás de mis habitaciones. Planté pasto nativo, arbustos pequeños con flores. Nada elegante. Cosas que crecen sin pedir permiso. Al principio la tierra se resistía. Luego se ablandó. Dejé de contar avances. El verde llegaría cuando estuviera listo. Mi firma en el sistema interno cambió. Quité el apellido. Solo 2 letras ahora, RH. Sin anuncio. Sin explicación. Se sentía limpio. Nadie preguntó. Recibí un correo de una agencia de comunicación. Página web reluciente. Nombres grandes en su portafolio. Nos encantaría ayudarte a recuperar tu imagen pública. Mereces tu narrativa de vuelta. Adjuntaron un plan de medios de muestra. Mi cara junto a titulares suaves, la mayor que eligió la integridad. No querían la verdad. Querían redención disfrazada de neutralidad. Lo borré sin responder. Marjorie solía decir, te gusta complicarte más de lo necesario. Una vez me entregó un boletín de prensa que ella misma había editado. La gente necesita que seas un símbolo, no una historia. Lo doblé por la mitad y lo puse debajo de un vaso con agua. Dejé que se deformara. Hace meses que no abro ningún mensaje firmado como Whitman. Si necesita ese nombre para llegar a mí, probablemente no es para mí. En el cajón de mi escritorio guardo 3 cosas: una brújula con una grieta en el centro, una moneda de un intercambio de la OTAN y una taza de cerámica con el escudo de la unidad casi borrado. La asa se rompió y fue pegada 2 veces. Sigue firme, nunca la uso. Solo necesito saber que ahí está. Una tarde pasé junto a una ex cadete en uniforme completo. Nuestras miradas se cruzaron. No parpadeó. Seguramente no se acuerda de mí, dijo. Esperé. Salvaste a alguien. A mí. En aquel entonces. No explicó más. Y no hizo falta. Su saludo fue firme. No buscó mi reacción. Solo siguió adelante como una verdad que por fin regresaba a su lugar. Esa noche me senté afuera con un cuaderno sobre las piernas sin escribir una sola palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin entendí que el silencio no es ausencia. Es presencia que no pide permiso. Grace envió un mensaje breve. Se retira el área delegado de la fundación. Tu nombre ya fue removido. Sin saludo. Sin puntos. Solo un cierre. Frank alguna vez me dijo, eres demasiado íntegra para ser práctica. Luego se giró hacia un invitado que ni siquiera sabía cómo me llamaba. Tenía razón. En parte. Mis principios me habían costado oportunidades, pero también me habían dado claridad. Un periódico local pidió una cita para su perfil de la Semana del Veterano. Escribí, el servicio es eso por lo que sigues apareciendo aunque nadie te lo reconozca. Luego cerré el correo. Lo dejé en borradores. Hay cosas que no necesitan titularse. Los sábados me unía a un pequeño grupo. Nada de uniformes ni presentaciones. Solo veteranos que se entendían sin hablar demasiado. Jugábamos cartas,
Alguien siempre traía café en un termo con el esmalte desgastado. Nadie hablaba de rangos. Un día alguien nuevo preguntó: ¿y tú qué haces ahora? Miré la tierra bajo mis uñas, la tinta en mis dedos, la medalla intacta guardada en un cajón que ya no abría. Yo mantengo cosas vivas. Ella sí asintió como si eso lo dijera todo. En algún punto dejé de buscar aprobación y comencé a cuidar lo que todavía quedaba. Alguna vez me dijeron que el legado era lo que uno deja atrás. Ya no lo creo. El legado es lo que uno se niega a entregar. Hay cosas que no hace falta quemar para soltarlas, solo basta con ya no seguir cargándolas. Entré al banco sin mi antigua credencial, sin el sobre con documentos notariados que antes me seguían como sombra. La mujer en la ventanilla sonrió sin reconocerme. Me alivió. Le entregué la tarjeta. La banda magnética ya estaba borrosa. Esta cuenta ya no está activa. Ella asintió, tecleando sin hacer preguntas. Era una cuenta vinculada a un fondo familiar. Primero le llamaron fideicomiso, después solo un acuerdo entre parientes. El último depósito fue hace 3 años. Ningún retiro desde entonces. Había estado esperando un cierre que ya no le debía a nadie más que a mí misma. ¿Desea transferir el saldo restante? No, ciérrela por completo. Ella estampó un recibo con tinta azul, cerrado por solicitud del titular. El golpe del sello en el escritorio me sobresaltó más de lo esperado. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo, aunque ya sabía que no volvería a verlo. Esa noche escribí al abogado de la familia. Lo redacté sin membrete, sin saludo. Renuncio formalmente a cualquier derecho o reclamo sobre propiedad, interés financiero o herencia vinculada a Frank Whitman o a su patrimonio. Esta decisión no es emocional ni está sujeta a negociación. No busco confirmación, ni diálogo, ni prórroga. Procedan según corresponda. No es una protesta, es una conclusión. Firmé solo con mis iniciales RH. La pluma se detuvo un segundo demasiado en la última letra. Envié una copia por correo. La otra la doblé y la guardé en la contraportada de mi cuaderno detrás de nombres, fechas y fragmentos de informes viejos que ya no significan nada para nadie excepto para mí. Días después hice fila afuera del edificio administrativo del condado. El aire olía a tinta y café. Las personas delante de mí hablaban en voz baja revisando sus celulares. Nadie notó el formulario en mi mano, solicitud de cambio legal de nombre. Lo llené con letra clara y ordenada, nombre Rowan, apellido Hayes, sin segundo nombre, sin títulos, solo la verdad de lo que quedaba. Hayes venía de mi abuela. Una vez cuando tenía 9 años, me dio un sobre con semillas y me dijo: siembra lo que te haga sentido. Hasta las hierbas tienen raíces. Murió sin mucho alboroto, pero nunca olvidé cómo me hablaba, como si yo no necesitara ser arreglado. En la siguiente ventanilla, el funcionario me pidió una identificación y luego confirmó la ortografía. Firmé 3 veces, puse ambos pulgares en una tableta digital y esperé. Su nuevo nombre ya está reconocido por la Commonwealth de Virginia. Su voz era neutra, ensayada, amable pero distante, perfecta. El papel que me entregaron no era grueso, pero pesaba más de lo que pensé. No me pesó la mano, la estabilizó. Al salir, un niño pasó corriendo y el contenido de su carpeta se esparció por los escalones como hojas secas. Me agaché y recogí una hoja con monitos de palitos dibujados en las orillas. Él me miró sonrojado sin aliento. Gracias. ¿Eres policía o algo así? Le devolví la hoja. No, solo alguien que está empezando de nuevo. Sonrió, asintió como si entendiera más de lo que debería y se fue corriendo sin esperar nada más. Me quedé ahí más tiempo del necesario, el documento apretado a mi costado como si fuera un pasaporte. Frank una vez dijo durante una comida privada, una a la que ni siquiera pedí ir: la lealtad verdadera es callada. No necesita estar incluida para ser constante. Sirvió agua en mi vaso y acomodó los cubiertos, como si la simetría pudiera disfrazar la exclusión. No dije nada, solo moví el tenedor medio centímetro a la izquierda antes de que empezara la comida. Marjorie una vez corrigió mi tono en un evento benéfico. Haces que la gente se ponga tensa cuando suenas tan segura. Intenta decir tal vez en tus respuestas.
Lo intenté una vez, luego dejé de hacerlo. Nunca he sido buena para diluirme. Grace me escribió una vez: el apellido familiar solo funciona si todos lo llevamos. Tenía razón, por eso me lo quité. El legado no es un regalo, es un contrato. Y yo nunca firmé el mío. No publiqué nada sobre el cambio. No mandé mensajes. No revisé actualizaciones de la fundación. Sacaron un informe público el mes pasado y apenas leí la primera página. Mi nombre ya no estaba. Fue suficiente. Guardé el comprobante del tribunal en mi cartera una semana y luego lo puse en el cajón junto a mi escritorio, al lado de una brújula con la bisagra rota y el tallo seco de la primera planta que logré mantener viva en el patio. Ni exhibido ni escondido, solo ahí. Hay cosas que no se sueltan con fuerza, sino con precisión. Algunas mañanas no empiezan. Llegan en silencio esperando ser notadas, no anunciadas. La tetera empezó a silbar despacio en la estufa. No la apuré. El calor se mueve como el duelo en silencio sin preguntar si ya estás listo. La olla que usé tenía una astilla masclage en la base apenas visible si no la veías de cierto ángulo. La compré en un mercadito de Marruecos cuando todavía creía que la paz podía empacarse y llevarse a casa si uno lo hacía con cuidado. Las hojas de té venían de una tienda a 5 millas por un camino de terracería. La señora que la atendía no daba recibos. Solo preguntó qué tan fuerte me gustaba el té y asintió como si ya supiera la respuesta. Me gusta el té lento. Me gusta que exija atención, no perfección. El vapor subía al aire de la mañana rozando el vidrio de la ventana como aliento sobre el cristal. Lo vertí en la tetera de barro, una grieta cerca del asa oscurecida con el tiempo. No se había roto. Solo llevaba su herida sin deshacerse. No sonó ningún correo. Ningún recordatorio de junta vibró. Nada digital me sacó del momento. La única pantalla en la habitación estaba boca abajo. Llevaba 3 días sin tocarla. No la había echado de menos. La mesa estaba vacía salvo por una libreta. Había escrito 5 nombres con lápiz, cada uno acompañado de un recuerdo que no necesitaba validación. No les puse rango ni título. Los quité. Cadete Farris, manos firmes durante tormentas que fingía no ver. Soldado Layton, siempre el último en irse, el primero en notar una ausencia. Sargento Vega llevaba el dolor como un brazalete silencioso, constante, sin brillo. Cabo Jun silbaba cuando se iba la luz, pero nunca cuando regresaba. Teniente segundo Rams decía poco, escuchaba por completo, recordaba siempre. No escribí para archivar. Escribí para el silencio, para la forma que toma la memoria cuando ya no es para nadie más. Junto hasta la libreta, la caja de madera seguía cerrada. Sin cerradura, sin bisagras. Solo una tapa que sabía descansar sin necesidad de ser forzada. Dentro una estrella plateada, una cinta ya sin color y una carta cuyas dobleces tenían más dobleces propios. Los bordes estaban curvados como si alguien la hubiera apretado demasiado fuerte. La escribió un martes, la letra era cuidadosa pero cansada. Hablaba de cómo el desierto hacía que todo se sintiera suspendido, cómo el silencio era lo único que llegaba a tiempo. Terminó con esto: logras que el silencio se pueda respirar. Eso es más difícil que mandar. No le respondí entonces. Tampoco sabría cómo hacerlo ahora. El uniforme seguía colgado al fondo del closet. No lo usaba desde hacía más de un año. La etiqueta con mi nombre empezaba a despegarse de las esquinas. No me llamaba. No porque ya hubiera terminado con él, sino porque ya no lo necesitaba para justificar mi lugar en ningún sitio. Una vez después de una operación fallida, Marjorie me dijo por teléfono: «Bueno, al menos ya puedes agregarlo a tu lista». Ella hablaba de logros. Yo escuché olvido. Frank, en otra llamada que yo no inicié, me dijo: «La visibilidad se gana, no se debe. Agradece que al menos estás en la lista». La lista no contenía lo que realmente importaba. Salí y barrí el porche. La escoba soltaba más paja de la que recogía. Dejé que el viento terminara lo que yo no. El porche crujía suave como un suspiro. Un niño pasó en bicicleta demasiado grande para él. La mochila le golpeaba la espalda. No saludó. Yo tampoco. Pero me miró como si supiera que estaba justo donde debía estar. Abrí el cajón junto a la ventana.
Dentro, 2 chinches, un lápiz ya reducido a un muñón y un cuadrado en blanco de papel grueso. Escribí: alguien estuvo aquí, sin punto final, sin fecha, sin firma. Lo sujeté con una chincheta a la parte interna de la puerta de la cabaña, no por memoria, no como monumento, solo como presencia. Más tarde volví a la mesa. La luz del sol se había movido iluminando el cuaderno de forma distinta. Añadí un 6º nombre. Instructor se quedó el tiempo suficiente para recordar. Pensé en el día que decidí no volver a Clay Ridge. En la oficina legal me preguntaron si quería actualizar a mi contacto de emergencia. Les dije que todavía no. No di más explicación. El legado no es cómo te llaman después. Es lo que dejas sin tocar. El cactus pequeño en el alféizar empezaba a inclinarse. Giré la maceta. No para corregirlo, sino para ayudarle a encontrar la luz más fácilmente. El cajón con las medallas seguía cerrado. No lo abría desde primavera. No las olvidé. Simplemente no las usaba para definir la forma de este día. Al anochecer caminé hasta el lecho del arroyo. Las piedras estaban húmedas, disparejas, frescas. Me senté sin intención. Un ave cantó una vez y luego se cayó. Recordé un momento hace mucho cuando alguien me preguntó qué haría si ya no me necesitaran. En aquel entonces no tuve respuesta. Ahora sí, despertaba, preparaba café, escribía nombres que no estaban destinados a los libros de historia. Dejaba que la luz cayera sobre las páginas. Me sentaba. Y no pedía disculpas por hacerlo. Una brisa alcanzó el borde del papel en la pared. La nota se movió apenas. Eso bastaba. Esa noche no publiqué nada. No hubo señal de vida, ni explicación de paz, solo el murmullo suave de una habitación sin tareas pendientes. Grace no había escrito en meses. Su último mensaje decía: ¿lo pensarías otra vez? Podríamos devolverte tu lugar. No había nada que devolver. El lugar no es algo que se regala. El nombre de Frank apareció una vez en un resultado de búsqueda que no abrí. Él siempre decía: los que se van terminan siendo las mejores advertencias. Que lo cuenten si quieren. Presioné mi pulgar en la última hoja del cuaderno, dejando que el aceite de mi piel marcara la página. No fue intencional, solo humano. Luego cerré el libro. No porque la historia se hubiera acabado, sino porque el silencio sabía resguardar lo importante. No fui a la ceremonia, no mandé una nota, no escribí ningún discurso sobre identidad o independencia. No les ofrecí un cierre bonito, porque ya me había dado algo mejor a mí misma. Una mañana que no llegó con aplausos, sino con luz entrando por ventanas limpias. Una tetera que cantaba sin que nadie se lo pidiera. Un nombre pronunciado solo cuando era necesario y no por cualquiera. Ya no vivía en protesta, ya no buscaba pruebas, ya no pedía ser parte, ya no me encogía para encajar. Vivía, por completo, en silencio, irreversiblemente, y eso por fin era suficiente.